generación eléctrica. Empezamos con la información. La barcaza de la empresa Cower Powership entrará en la fase de operación comercial este viernes. Además, el Ministerio de Energía analiza la posibilidad de alquilar al menos 4 barcazas más para llegar a la meta de 1.200 megavatios para así enfrentar la emergencia eléctrica. La meta del Ministerio de Energía es añadir 1.200 megavatios al Sistema Nacional Interconectado para evitar los estragos del estiaje y con ello los cortes de luz. Y por ello existe un plan que se da en 3 bloques con procesos de compra y alquiler de equipos de generación energética. En el bloque 1 se logró adquirir 341 megavatios, de los cuales 100 corresponden a la barcaza de la empresa turca Car Powership, que estos días ya está cerrando las pruebas y entrará en operación comercial esta semana. Estimamos que el día viernes entren ya en operación comercial. El bloque 2 también implica proyectos de compra y alquiler, que está previsto lanzarse el próximo 16 de septiembre. Aquí existe la posibilidad del alquiler de 2 barcazas de más de 100 megavatios cada una, que irían para Las Esclusas, en el sur de Guayaquil. Inicialmente eran 200 megavatios en Esclusa, que los estudios de Transelectric nos dice que sí se puede inyectar 250 megavatios en Esclusas. Mientras que en el bloque 3 también comprendería más alquiler de barcazas, aunque esto aún está en análisis. Que son 100 megavatios en Ecuagrán y 120 megavatios en Durán. A la compra y alquiler para obtener los 1.200 megavatios se suma otro gran plan que básicamente significa el ahorro de luz en residencias e instituciones públicas y también el llamado al sector empresarial e industrial para que contribuyan al sistema interconectado con generadores privados. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos, ahora información importantísima. Presten mucha atención porque a través de un comunicado el Gobierno Nacional aclaró que no se implementarán mecanismos de sanción o penalidad. Esto en las planillas de luz a quienes tengan un excesivo consumo de energía eléctrica. Esto ante las publicaciones en las redes sociales que habían dicho lo contrario. Ahí tienen el comunicado oficial. No hay ninguna sanción, no hay ningún cobro excesivo, no hay ninguna penalidad. El presidente Daniel Noboa estuvo durante el fin de semana y los primeros días de esta semana en Canadá y entre su agenda se incluyó un encuentro con la comunidad ecuatoriana migrante que reside en ese país. El jefe de Estado durante el encuentro se comprometió a construir alianzas que favorezcan a ese grupo social, los migrantes, y sientan el respaldo de su nación. Datos gubernamentales señalan que en Toronto, Montreal y Vancouver residen cerca de 25,000 ecuatorianos. Varios de los representantes de este grupo social se reunieron con el presidente de la República, Daniel Noboa, en un encuentro emotivo en el que el jefe de Estado compartió con los compatriotas y conoció sus necesidades. No todos los migrantes tienen las mismas necesidades. Uno tiene que conversar, uno tiene que pasar tiempo con ellos para entender en cada lugar dónde están las necesidades. El primer mandatario presentó parte del trabajo realizado en su gira internacional. En Canadá tuvo conversaciones con universidades, agentes gubernamentales, entre otras instituciones, con el objetivo de apoyar a los migrantes en ese país norteamericano. Lograr certificados, no solo de empleo, pero certificados de estudio, diplomados avanzados, también completar ciclos educativos para cada uno, microcréditos, asistencia específica para migrantes. El embajador de Ecuador en Canadá, Esteban Crespo, estuvo presente en la reunión, comprometiéndose a trabajar con esta comunidad, enfatizando que podrán acudir a las instalaciones de la embajada siempre que lo requieran. Quiero que sepan que estamos al servicio de ustedes. Mientras una de las ecuatorianas residentes en Canadá que acudió a la cita mostró su voto de confianza al presidente Daniel Noboa y agradeció por el compromiso adquirido con los ciudadanos residentes en Canadá. Confiamos en su visión para devolver la paz y tranquilidad de la que siempre hemos disfrutado en el Ecuador. Confiamos además en su visión para crear oportunidades. El primer mandatario en lo que va de su gestión se ha reunido al menos 6 veces con ecuatorianos residentes en Estados Unidos, Canadá y Europa. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Agentes policiales aprendieron en Quito a 3 sujetos quienes portaban armas de grueso calibre en las inmediaciones del Estadio Rodrigo Paz luego del partido por las eliminatorias entre Ecuador y Perú. En la siguiente nota veamos más del trabajo policial en diferentes puntos del país.
En el norte de Quito ocurrió esto. En el operativo de vigilancia por el partido de eliminatorias entre Ecuador y Perú, en los exteriores del estadio Rodrigo Paz, agentes policiales perfilaron a 3 sujetos quienes, en acciones sospechosas, circulaban en una camioneta de una supuesta empresa de seguridad. Al hacer la requisa, los policías los encontraron con todas estas armas. Los ahora aprehendidos no tenían permiso de tenencia ni porte de armamento. Henry Tapia, comandante de la Zona 9, detalló las aristas que se investigan con relación a este caso. Bien se realizará los peritajes correspondientes a las armas que quedan como en custodia desde este momento y de ahí empezaremos la línea investigativa y podremos identificar si esta empresa está legalmente constituida, si las armas corresponden a esta empresa, si tienen los permisos como empresa y obviamente si de pronto alguna de estas armas en algún momento fue o no utilizada en algún hecho violento. En La Concordia, en Santo Domingo de los Áchilas, la policía neutralizó a un sujeto quien disparó a los uniformados cuando pretendían hacerle un registro al ser señalado por agresión con arma de fuego hacia otra persona. En Naranjal, provincia del Guayas, la institución policial ejecutó controles preventivos con registros aleatorios a personas, conductores de vehículos y de motos en puntos considerados conflictivos de la zona con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana. Javier Ceballos, Noticias 7. Calendario electoral. La convocatoria a las elecciones generales del 2025 fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Con ello, el jueves podrán anunciarse formalmente el inicio de la siguiente fase de este proceso, que es la inscripción de candidaturas. Como parte de los procesos establecidos en el Código de la Democracia, el Pleno del CNE debía conocer el informe para convocar a los comicios del 9 de febrero del 2025. Con 5 votos afirmativos, se aprobó la convocatoria, en la que consta el calendario electoral, los cargos que debe elegirse, el periodo legal de las funciones que corresponderá a quienes fueren electos, el límite del gasto electoral por dignidad y las obligaciones y sanciones a los miembros de la Junta Receptora del Voto. La noche de este jueves 12 de septiembre, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, hará el anuncio mediante cadena nacional, radial y en medios digitales para que desde el viernes 13 se inicia el proceso de inscripción de candidaturas, escenario en el que las organizaciones políticas, que son el pilar fundamental de la democracia, están obligadas a actuar con responsabilidad al inscribir a sus mejores hombres y mujeres. Hasta las 18 horas del miércoles 12 de octubre estará habilitado el registro de los postulantes para que los 13.7 millones de empadronados voten por las siguientes dignidades. Un binomio presidencial, 145 asambleístas, 130 asambleístas provinciales, 15 asambleístas nacionales, más 6 asambleístas del exterior. Sin embargo, estar inscrito no significa que esté permitido el proselitismo político de los aspirantes a cargos de elección popular. Para ello, habrá que esperar hasta enero del año entrante. La campaña electoral, que iniciará desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, es una oportunidad idónea de influir en la sociedad a través del intercambio respetuoso de ideas con propuestas concretas y reales. Los ganadores de las elecciones estarán en funciones desde mayo del 2025 hasta el 2029. En cuanto a binomios presidenciales, hay 16 precandidaturas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos a temas políticos. Con el archivo del juicio político a la fiscal Diana Salazar, la Comisión de Fiscalización deberá decidir el mecanismo para el inicio de la interpelación a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración de Guillermo Lasso. Corral es señalado de presunto incumplimiento de funciones, entre otros aspectos, por ser accionista de un medio de comunicación y mantener a la vez contratos con el Estado, y podría ser censurado. En este último tramo del actual periodo legislativo de transición, la agenda parlamentaria no estará al margen del tratamiento de juicios políticos. Debido a las varias polémicas suscitadas en las últimas semanas por cuestionados procedimientos legislativos y con decisiones judiciales de por medio, la Comisión de Fiscalización deberá decidir el mecanismo para el inicio de la interpelación política a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración de Guillermo Lasso.
Recordemos que para este juicio planteado por la legisladora de la Revolución Ciudadana Patricia Núñez, hubo retiro de firmas. Claramente hasta ahora la comisión tiene que acoger eso, pero si mañana la Corte Constitucional se pronunciara dándole la razón a la Asamblea y en base a su dictamen, entonces tendría que paralizarse eso. El desarrollo de esta interpelación, al igual que la de Pablo Arosemena y Andrea Montalvo, tomaría, si no hay contratiempos, hasta finales de año. Luego vendrá el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, el mismo que podría darse en enero del próximo año, en plena campaña electoral. Claro, esto podría cambiar por decisión de la Corte Constitucional. Los argumentos legales lo determinarán en su momento, que eso pasará el tiempo, pero en este mismo momento no podían dejar de acatar, por más resolución que han tomado en el Pleno de la Asamblea Nacional, tenían que cumplir con la ley, con la disposición de la autoridad competente. No se descarta que en las próximas semanas o meses cualquier legislador interponga un nuevo juicio político, el cual irá al final de los procesos pendientes. Javier Ceballos, Noticias 7. Recordemos que no lo pueden destituir porque evidentemente ya no es un funcionario de Estado, pero sí podría tener una censura de 2 años. Ahora, anoche la Comisión de Fiscalización ya hizo la convocatoria para que el viernes a las 10 de la mañana vía virtual comience el proceso de este juicio político al exfuncionario de Guillermo Lasso. Vamos a continuar 7 de la mañana con 17 minutos. La Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra los 37 procesados por el presunto cometimiento de delincuencia organizada en el caso Metástasis durante la audiencia preparatoria de juicio que se realizó este miércoles. Más detalles de inmediato. El juez Manuel Cabrera declaró la validez de todo lo actuado hasta la fecha en el caso Metástasis, que investiga una supuesta estructura integrada por abogados, funcionarios judiciales, políticos y policías en favor de Leandro Norero Tigua, considerado en su momento uno de los narcotraficantes más poderosos del país. El fiscal subrogante Wilson Toainga presentó la acusación individualizada contra los 37 procesados, quienes le habrían colaborado a Norero en 2022 para obtener beneficios judiciales y penitenciarios para él y su familia, antes de que el capo fuese asesinado en octubre de ese año en la cárcel de La Tacunga, donde estaba recluido. Por ejemplo, el empresario Javier J. habría sido miembro de la cúpula criminal al presuntamente poner a disposición de Norero sus compañías para el lavado de dinero. Pero en la acusación de la Fiscalía se menciona que posiblemente también habría orquestado atentados contra Fernando Villavicencio. Y justamente el exasambleísta Ronnie A. fue acusado de colaborador en la organización criminal para la contención política a las denuncias públicas que hacía Villavicencio sobre Norero y su mafia. Otro nombre conocido es el de Wilman T., alias del Diablo, expresidente del Consejo de la Judicatura y juez de la Corte Nacional de Justicia en el periodo de los presuntos hechos. Sus colaboradores delataron que habría solicitado $2 millones para liberar al hermano de Norero, pero finalmente dilató el proceso a cambio de $10,000 en efectivo. Marcel L., alias El Joyero, según la Fiscalía, habría sido un colaborador que fungía como operador financiero de la cúpula y se habría encargado de adquirirle a Norero relojes de alta gama, lingotes de oro y manejar las propiedades del narcotraficante, que habrían sido compradas con el financiamiento del mencionado Javier J., según dijo el fiscal Toainga. La exfiscal del Guayas, Yanina B., habría colaborado en el asesoramiento de los procesos judiciales en contra de Norero y su círculo cercano. El juez del Guayas, Ronald G., en resolver decisiones judiciales a cambio de sobornos, mientras que el expresidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Z., habría permitido que la estructura criminal de Norero tuviese control de la justicia en esa provincia, según el dictamen acusatorio de la Fiscalía. Y en el ámbito penitenciario, el exdirector del SNAI, Pablo R., fue acusado de facilitar el traslado de privados de la libertad a otros centros carcelarios a modo de favores, mientras que Claudia G., excomisionada para la pacificación de las cárceles, habría gestionado comodidades para Norero en la cárcel de La Tacunga. Pero los líderes de la organización, según la Fiscalía, serían los abogados Cristian R. y Javier N., quienes habrían pactado y pagado los sobornos a los administradores de justicia para los fallos a favor de su patrón. Recordemos que dentro del caso Metástasis, al menos una decena de procesados se acogieron al procedimiento abreviado para entregar información a cambio de una rebaja en su pena, como fue el caso de Mayra Salazar o Daniel Salcedo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. EQ 911, ¿cuál es su emergencia? Es momento de
revisar cómo amaneció el puerto principal. A esta hora tenemos dos preciosas imágenes, una de la calle Quito con ya gran carga vehicular y otra en el sector de la Plaza Colón con un fondo hermoso del puerto principal y por supuesto el río Guayas. Poco a poco se van activando todos los lugares del puerto principal. La metrovía funciona con normalidad. Vemos unos cuantos buses amarillos que circulan por la zona. Hay taxis, buses y también vehículos livianos. Recordemos un ratito que es importante decir que había una paralización de cooperativas de transporte. 24 de ellas han dicho que han llegado a un acuerdo con las autoridades. Nosotros aquí vamos a tener todos los detalles. Sin embargo, hay unas cuantas todavía que no reanudan sus operaciones, pero ahí al fondo vemos ya una de las unidades de transporte público. Enhorabuena porque la ciudadanía necesita movilizarse, ¿no? Más del 70% de la gente va en transporte público y no puede haber paralizaciones porque luego hay inconvenientes. Bueno, vimos que se iniciaron las tomas en pantalla sobre el ECU 911, vimos que había una carga importante vehicular, probablemente también muchas de las furgonetas que están prestando el servicio para suplir la falta de transporte público que poco a poco se va a ir normalizando y algunas han regresado a prestar el servicio público. Ahí tenemos, empieza nuevamente esa carga vehicular que decíamos en la Quito y Padre Solano, que es una importante arteria del puerto principal en el centro de la urbe. Justamente. Para terminar, y hablando del clima en Guayaquil, según se ha pronosticado para hoy, podría llegarse a más de 30 grados de temperatura. Eso sí, en una aplicación que tengo para ver justamente si hay lluvia y el clima en las diferentes ciudades, se menciona que 0 probabilidad de lluvias para hoy en Guayaquil, como ha sido en el resto de los días. Y en el resto del país también, ¿no? Que es un poco la constante de la sequía que tenemos. Que en ciertas zonas, y sobre todo cerca de las hidroeléctricas, sí ha caído una lluvia ligera y eso dicen las autoridades que es bueno para que no tengamos apagones a futuro. Lo cierto es que entonces, hoy un poco nublado en esta mañana, pero va a subir la temperatura en Guayaquil mientras se restablece el tema justamente de los buses. Bueno, y como les habíamos anunciado, tenemos importante información acerca del transporte público en Guayaquil. Porque 24 cooperativas de transporte público decidieron levantar la paralización de su servicio y retomar sus actividades. Esto tras un acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad. Sin embargo, más de la mitad de operadoras continúan en paro y denuncian que no ha habido un acuerdo con las autoridades. Así amaneció Guayaquil en su tercer día sin buses. Para la ciudadanía ya no era nueva la medida, pues desde el lunes tienen que ver cómo llegar a sus destinos. Camionetas o cualquier clase de vehículos sirvieron para movilizarse. Sin embargo, desde tempranas horas de este miércoles se anunciaba una reunión convocada por la Agencia de Tránsito y Movilidad con los transportistas de las cooperativas que sí salieron a trabajar. Para esta hora ya hubo problemas con quienes no lograron estar presentes en la reunión. No hay un listado, no hay una invitación para los transportistas, no dejan entrar. Al finalizar la reunión se llegaron a acuerdos. El día de hoy contamos con más de 1.300 buses de 24 operadoras de tránsito, de transporte público de la ciudad de Guayaquil que le dicen no al paro. También se estableció instalar mesas técnicas para en un futuro revisar el alza de pasajes, entre otros temas. Redistribución de rutas con las operadoras que sí están trabajando por los guayaquileños. Volver inmediatamente a las mesas técnicas con los que sí quieren el progreso y no generan caos. Y establecer una hoja de ruta clara y definitiva para impulsar mejoras para transporte público y así el alza del pasaje. Sin embargo, las 24 cooperativas que estarán al 100% disponibles no es ni la mitad de las operadoras que prestan transporte, pues en total suman 59, por lo que el paro continúa, pero parcialmente. No hay acuerdo para poder concertar ninguna firma ni convenio con el 80% de la transportación. Recordemos que los choferes buscan el incremento del pasaje a 45 centavos y que no se aplique la tarjeta Guayaca con un consorcio afín al municipio, que dicen se les llevaría 5 centavos por pasajero. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bueno, amigos, es momento de una pausa comercial, pero volvemos enseguida. Hablaremos con Mateo Perrone. Su cargo es representante del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador. Con él hablaremos acerca de proyectos sostenibles en nuestro país. Quédese junto a nosotros. Enseguida regresamos.
Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Y uno de los temas que más a todos nos ataña y todos estamos preocupados es acerca del clima y estos cambios climáticos. Hoy María Mercedes decía, la temperatura va a ser alrededor de 26 grados para el mediodía y Lautaro decía, en Guayaquil más de 30, pero ¿qué pasa con la radiación? Ahí tienen la imagen. En todo el callejón interandino los índices de radiación son extremadamente altos, desde 11 hasta 13 puntos en Pichincha. Pichincha es la alerta máxima porque estamos 13 puntos, la máxima es 15. Exactamente, todo el callejón interandino entonces con extremadamente alto. En el resto del país, por ejemplo, la Amazonía tiene 10 puntos en el norte, 9 un poco hacia el sur, es muy alto igual ese índice. En la costa ecuatoriana Guayas tiene 9 puntos, igual es muy alto, lo mismo Los Ríos y El Oro. Y en el resto del litoral, lo que es Santa Elena, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, de 7 a 6, que viene a ser alto, es decir, en todas estas condiciones es importante utilizar bloqueador y sobre todo en el callejón interandino evite la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana a las 15 horas. Si sale a almorzar con los compañeros del trabajo, bueno, rápidamente o no se vaya muy lejos, si tiene sombrillas es mejor utilizarlo porque este sol ya es peligroso para la salud. Hay que tomar en cuenta la reaplicación del bloqueador solar. Cuando decimos la colocación, claro, lo hacemos en la mañana o la invitación que hacíamos muy temprano para que salga de su casa con el bloqueador solar, pero hay que reaplicarse el bloqueador solar dentro de las siguientes 3 horas. Cada 3 horas hay que volverlo a colocar en nuestro rostro. A pesar de que las mujeres podamos estar maquilladas, se lo puede colocar encima del maquillaje para estar precisamente protegido de esta alta radiación. Hoy arde el Ecuador, por cierto. Estamos viendo en imágenes cómo está el mapa que ha pronosticado el INAMI de las temperaturas en nuestro país. Niveles rojos que son muy altos en la Amazonía, también en Guayas, en Loja, en el sur del país, por eso puede haber incendios, y también en Quito, en Pichincha, llegando a Imbabura, niveles muy altos, temperaturas que van a oscilar entre los 35 grados en el litoral ecuatoriano y efectivamente 27 en Quito y en otras ciudades de la Sierra Nacional. María Mercedes decía, Lautaro, hay que reaplicarse el protector, y él ponía cara de no, pero ahora hay unos protectores que, porque yo sé que a los hombres a veces esa sensación no les gusta, pero ahora hay unos que incluso son a través de una barra, que casi no te dejan nada en la piel de esa sensación de crema. Usen bloqueador solar. Ahora el mercado tiene distintas alternativas y son buenas también para los más chiquitos de la casa, porque también, María Mercedes, los niños a veces tú les dejas ahí el bloqueador, pero nunca se ponen porque la excusa es que no me gusta la sensación. Cada vez que hablamos del protector solar, yo veo la hora y digo, mi hijo se acaba de ir al colegio, ojalá se haya puesto el bloqueador solar. Lo que tú mencionabas, que el mercado ofrece varias alternativas. Ahora también existe pastillas que uno se las puede tomar, dadas por su dermatólogo también, y tiene una protección del bloqueador solar en la piel. Así que también puede hacer esta averiguación. Lautaro, Tocó. Le vamos a dar las alternativas para que use protector solar a nuestro productor también. Es importante. Pero bueno, hablando de la temperatura, de la radiación, hay que hablar de los incendios, como lo dijimos hace unos minutos. Tenemos imágenes que ha compartido el municipio de Quito de un presunto pirómano que encendió un incendio forestal aquí en la capital en días anteriores. Recordemos que tuvimos bastantes incendios, por lo menos 5 activados durante la semana anterior. Y aquí vemos imágenes, entonces, esto es en el sector de, en el centro de Quito, es uno de los túneles conocidos. Creo que es La Tola, ya vamos a reconfirmar. Lo cierto es que hay un taxista que podemos estar observando en imágenes cómo se baja, se va a acercar hacia la ladera, que por cierto, todas las montañas con el verde característico hoy están amarillas por la falta de lluvia, están secas y se encienden muy rápido. Vemos cómo se acerca, enciende una chispa y se va a prender el fuego. El Tejar, donde están los túneles, y hay que recordar que ahí hay viviendas, ¿no? Si bien es cierto, sí se ve en algunos lugares que está deteriorado, porque también hacemos y exhortamos al municipio de Quito a que esos lugares verdes los mantenga. Hay mucha queja ciudadana por parte del centro histórico. Durante décadas les olvidan, arriba de donde el señor está prendiendo fuego hay casas y viviendas, así que no solamente es la maleza y la naturaleza y los pulmones de Quito, sino nos exponemos a que toda la ciudad
ciudadanía sufra graves afectaciones, incluso a sus bienes materiales. Bueno, hay que recordar las multas también, que es muy importante. Si no tienen esa sensibilidad también del cuidado del medio ambiente, de nuestros bosques, bueno, las sanciones pueden llegar económicas hasta $34.500. Y ahí vimos cómo se encendía, o sea, las llamas se prenden rapidísimo. A ver, según ha dicho el municipio, hay 4 sospechosos de los distintos incendios. Hay 10 denuncias presentadas ante la Fiscalía por parte del municipio y también de los bomberos de Quito. 10 denuncias de la Fiscalía para que se empiece a investigar y encontrar a estos sujetos que estarían provocando estas afectaciones a la ciudad, porque esto nos afecta absolutamente a todos. Y también se pide entonces a la policía que haya celeridad para poder prevenir que esto ocurra y cuando sucede poder encontrar a los responsables. Este es un video de una cámara de seguridad que nos permite ver cómo estarían encendiendo los flagelos aquí en la capital. Y la colaboración ciudadana es importantísima. Ustedes también pueden grabar para ayudar a detectar cuáles son estas personas que están realizando estos incendios, o si no lo puede grabar, también puede denunciar a través del 911. Están habilitadas las líneas en coordinación con el municipio de Quito para capturar a toda esta gente, que no es la primera vez. No es la primera vez que en la época seca se producen estas imágenes. Hay estos deterioros y daños al patrimonio natural de nuestro ecosistema del Distrito Metropolitano. Así que juntos podemos combatir. Incluso ha habido personas del cuerpo de bomberos que han fallecido por este tipo de cosas, así que no se puede pasar. Todos tenemos que estar alertas y, por supuesto, indignados por cómo dañan nuestra ciudad. Totalmente, totalmente, esto es sancionable. Congreso Eucarístico Internacional. En otros temas, la capital del Ecuador es la sede de la edición número 53 del Congreso Eucarístico, que reúne a personas de 60 países. Este miércoles se llevó a cabo la tercera jornada de conferencias que tendrán como evento de clausura una Eucaristía masiva con el cardenal Baltasar Porras, delegado del Papa Francisco. But their sufferings allow them to see the sufferings of others. Hablar de heridas en el corazón y cómo sanarlas para poder vivir con más armonía con uno mismo y el resto. Fue uno de los temas que se trató en la tercera jornada del 53º Congreso Eucarístico Internacional. El padre Livingston Olivares destacó la importancia de hablar de estos temas que engloban distintos valores. La fraternidad se convierte en una oportunidad para decir al hermano, pues yo estoy contigo, para que en medio de las situaciones sociales conflictivas que vive no solamente Ecuador, Latinoamérica, sino el mundo entero, nosotros podamos tener como estas herramientas desde la fraternidad. Los asistentes tras la conferencia que trató sobre la Eucaristía y transfiguración del mundo nos compartieron su experiencia y el mensaje que les dejó. La herida que son un poco mi rebeldía, mis egoísmos, mi lejanía, y el Señor, me encontré con Él y Él me liberó, me sanó, me amó, por eso estoy acá como misionero. Esto es el más importante para transformar las heridas de nosotros mismos y de los demás. El Congreso se llevará a cabo hasta este viernes en el Centro de Convenciones Bicentenario y durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades masivas. Este día sábado vamos a tener la Eucaristía en San Francisco a las 4:30, donde luego participaremos de este evento tan maravilloso como es la procesión con el Santísimo Sacramento. Si usted desea conocer más sobre el Congreso Eucarístico y sus actividades, puede ingresar a la web www.iec2024.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y dentro del Congreso Eucarístico Internacional, aquí en Quito, se implementaron espacios para la convivencia, la reflexión y la desconexión. Por ejemplo, se cuenta con una feria de emprendimientos de distintos proyectos de todo el país que se han concretado con el impulso a las congregaciones. Veamos de qué se trata. En el 53º Congreso Eucarístico Internacional, los asistentes han contado con espacios para poder conectar más con su espiritualidad, una capilla amplia para orar y rezar. Recordemos que están 53 delegaciones internacionales aquí, hermanos que nos están visitando y al mismo tiempo participando de la ponencia de toda esta temática tan bonita como es fraternidad para sanar el mundo. Confesionarios con padres voluntarios en diferentes idiomas para que también puedan aligerar sus cargas. Siento muy bien y muy contenta porque he realizado una confesión muy exitosa. Ahorita me voy con la confesión con un corazón ya renovado y más que todo, como todo ser humano,
a saber perdonar. Y también la oportunidad de otros emprendimientos para demostrar las manualidades. Por ejemplo, tenemos desde la Amazonía aquí nuestras hermanas de las diferentes etnias. En la feria encontramos todo tipo de productos, objetos sagrados para la Eucaristía, tejidos, bordados y vasijas. Los participantes nos contaron cómo les ha ido con esta iniciativa. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante porque aquí estamos con las artesanías de muchas mujeres, no solo de una. Y para mí pues esto es una ayuda muy grande de parte de Cáritas, de parte de quienes organizaron y muy bendecida con Dios. El Congreso terminará las conferencias de este viernes 13 de septiembre y la Eucaristía de clausura se llevará a cabo el domingo 15 en el Parque Bicentenario a las 10 de la mañana y estará abierta al público. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana con 48 minutos. El Servicio de Rentas Internas SRI informó que en este mes de septiembre se podrá actualizar el formulario de proyecciones de gastos personales para los empleados que hayan registrado modificaciones en sus remuneraciones mensuales, número de cargas familiares u otros gastos. Para ello se deberá ingresar a la página web del SRI y descargar el formulario en la sección Información sobre impuestos. Siguiendo estos pasos, luego de esta actualización se permitirá reliquidar futuras retenciones de impuestos a la renta en este 2024. 7:48, nos vamos a la pausa y al regresar, Sofía está lista con el enlace público. La fuerza informativa. Al mismo tiempo, ¿viste? Regresamos.